Buenas tardes, profesora. A continuación, mis compañeros Emiliano Jauregui, Sofía Salgado, Leonardo Roset, Juan Carlos Martínez y yo le hablaremos sobre la globalización. Tenemos como objetivo revisar algunos de los principales conceptos, características y contradicciones de la globalización. Primeramente, mi compañera Sofía Salgado y yo le hablaremos de 3 preguntas, las cuales son: ¿qué se entiende por globalización? ¿De qué trata la globalización? ¿Y cuáles son sus principales características y contradicciones de esta? Comenzaremos por ¿qué se entiende por globalización? Una gran parte de las personas utilizan este vocablo y lo utilizan también dentro de sus escritos o discursos sin siquiera saber un concepto o una definición de este. Es por eso que a continuación daremos algunas acepciones utilizadas por aquellos profesionales en ciencias sociales que nos ayudan a comprender este fenómeno de la globalización. Comenzaremos por James Middleman, profesor de Relaciones Internacionales e investigador en Economía Política. Él nos dice que la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetren en otro. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. De acuerdo con Rodolfo Cerdas, profesor en Ciencias Políticas, él considera que el acelerado proceso de cambio a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, a lo económico, al arte, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, al comercio, a la finanza y a la información. También, para Rodolfo Cerdas, este cambio ha conectado a todas las regiones del planeta entre sí y ha proyectado los efectos del acontecer en esos diversos campos a lo largo y ancho de la geografía planetaria. Continuaremos con Carlos Moneta, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Él considera que cuando se habla de globalización se entiende a identificarla con el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones política, cultural y social. También Moneta manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se estructuran desde la lógica de los estados nacionales, sino de los mercados. Es decir, que no se basan solo en comunicaciones orales y escritas, sino que operan mediante la producción industrial de la cultura. Ahora continuaremos con Klaus Bodemer, investigador en Economía Política Internacional. Él nos dice que para los pesimistas la globalización es la encarnación del mal y que para la versión optimista ven los procesos de globalización el surgimiento de una nueva era de riqueza y de crecimiento con oportunidades para nuevos actores. Y los mercados de mejora, debido a que el término de globalización es utilizado en diferentes sentidos e interpretado de distintas maneras. A continuación, mi compañera Sofía Salgado les hablará sobre de qué trata la globalización y cuáles son sus principales características y contradicciones. Siguiendo con lo que dijo mi compañera Desiree sobre el libro de la globalización, sus contradicciones, su concepto y sus características, voy a contestar las últimas 2 preguntas, de las cuales la primera es ¿de qué trata la globalización? Y en esta sección el autor cita a 5 personas, de las cuales están James Middleman, Aldo Ferrer, Bousas y French Davis y por último Wim Dirksenz, en las cuales los 5 coinciden en que la globalización es una forma de mejorar la economía, de balancearla cuando se encuentra en riesgo y de incrementar la economía. A su vez también puede ser desbalanceada y no se puede lograr lo que ellos dicen como adquirir un territorio internacional.
Como segunda pregunta tenemos cuáles son las principales características y contradicciones de la globalización, y en las características podemos encontrar que sea universal abarcar todas las esferas del quehacer humano, que haya una reorganización espacial de la producción, que la interpretación la basemos en las industrias a través de las empresas y que haya una buena movilidad en la información. Por el contrario, en las contradicciones podemos encontrar que es asimétrica, lo que quiere decir que no tiene la misma significación según sea lo que sucede y en el lugar en el que está sucediendo. Después es desigual, ya que su poder e influencia se reparten de manera distinta en atenciones como al nivel del desarrollo económico y el poderío militar y cultural de cada participante. También hay una casi inmovilidad del capital humano al nivel medio y hay una total inmovilidad en la infraestructura y de los principios profundos y consideraciones de la soberanía. Para concluir y como último comentario del autor, este nos recalca que es necesario evitar un estiramiento conceptual, ya que así se pueden delimitar los temas relacionados al vocablo de la globalización y que hay que tomar muy en cuenta qué tipo de globalización estamos tomando, ya sea la capitalista, la cultural, la neoliberal o la democrática, entre otros, para poder definir tanto un concepto como también entender la situación por la que ésta está pasando. Y esto ha sido todo por la lectura de globalización, sus principales características, concepto y contradicciones. Hablemos un poco sobre la globalización. La globalización es la entrada de tecnología a todo el mundo. Nos permite comunicar tecnología que un país que está más desarrollado que el otro permita mandar esa tecnología y que el país la adquiera. Pero hablemos un poco más sobre este tema de la globalización. La globalización trae en este nuevo concepto un trilema entre política, economía, social. De ahí el trilema. ¿Por qué? La parte política que no administra bien la entrada de tecnología, la parte económica que nos afecta a la adquisición de esta tecnología y la sociedad que no tiene acceso total a las nuevas tecnologías. Y esto afecta tanto su desarrollo como su nivel económico. ¿Por qué? La sociedad no tiene los recursos suficientes para adquirir estas nuevas tecnologías. Se ve afectado tanto en comercios como en recursos como en trabajo. Obviamente, al no poder adquirir esta nueva tecnología, su economía es tanto escasa como también tiene problemas de administración público. El gobierno no administra los recursos suficientes para que la sociedad tenga la economía necesaria para adquirir esta nueva tecnología. Ese es el problema de la globalización. La globalización está afectando mercados. Desde sus puntos buenos y sus puntos malos, el factor principal es esta triada de problemas. Y mis compañeros se encargarán de expandir más estos conceptos más adelante. Por otro lado, el trilema político-social cuenta con los tres aspectos deseables para cualquier país, los cuales son la globalización económica, la soberanía nacional y el estado bienestar. La teoría económica califica la globalización económica como deseable por motivos de eficiencia. La defensa de la soberanía nacional se basaría en el sentido de Estado-nación, garantes de contratos sociales o cobertura de los ciudadanos. Esto se debe principalmente frente a los riesgos, además del sentido de identidad nacional y de representación política, obviamente. El trilema político o social se basa en la creciente asimetría entre las esferas económicas financieras, también empresarial y la esfera sociopolítica. El punto de arranque y el entorno del trabajo son los efectos comercial y financiero de la globalización. Desde la perspectiva del flujo mundial de bienes y servicios, la globalización afecta en mayor o menor medida el conjunto de los mercados. El fenómeno globalizador es menos evidente en los mercados de trabajo, ya que la libre movilidad está sujeta a restricciones que agrandan los conflictos inherentes a las migraciones ilegales. Con todo, la globalización de los mercados reales es un hecho que se traduce en la transformación de los mercados naturales para las empresas. Por lo que respecta a la base teórica aplicable, el enfoque tradicional defiende las ventajas del libre comercio a partir de la especialización. A su vez, deriva de los principios de la ventaja absoluta y ventaja comparativa.
Donde la globalización, en cualquier caso, ejerce una gran influencia es en el ámbito financiero internacional, debido principalmente a que el movimiento de capitales ocurre en todos los niveles, como puede ser la inversión extranjera directa, la conexión de bolsa, la plataforma de contratación y universalización de productos financieros. El terreno abonado para ese gran acondicionamiento resulta de al menos 3 circunstancias. La primera es la transformación de los mercados, que a partir del establecimiento de los eurodólares en los años 60 empujó a la aparición de mercados no regulados. La segunda circunstancia se deriva de la aparición masiva con nuevos productos e instrumentos financieros. La tercera y última circunstancia es el cambio en la naturaleza de los agentes actuantes. Ahora bien, ¿qué es un trilema económico de la globalización? Un trilema es una situación en la que ante 3 aspectos todos son deseables, pero asimismo se comprueba la imposibilidad de tener estos mismos 3. Los efectos de la globalización alteran el orden del comercio mundial, en lo relativo tanto a los flujos mundiales como a los de manera particular monetarios. En este sentido, la principal razón a favor de un sistema financiero es el hecho de que facilita los recursos a escala mundial. Para ejercer con eficacia el tipo de cambio, se precisa un sistema de cambio de conversión o régimen de convertibilidad. El único objetivo del Banco Central del país en cuestiones es mantener un tipo de cambio constante con respecto a la misma moneda de referencia. En un mundo con plena libertad de movimientos de capital, solo los países con tipos de cambios flexibles pueden aspirar a un tipo de cambio monetario independiente.